Cuando Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid en el verano de 2018, se sintió como el final de un capítulo en la historia del fútbol. El jugador más prolífico que jamás vistió la camiseta de los merengues había dejado el Santiago Bernabéu. Hubo tristeza, confusión, incluso negación. Tras 9 temporadas brillantes, 4 Champions League en 5 años y una montaña de récords rotos, el Madrid, de repente, se sentía más frío. Para los madridistas, el sol se había puesto. Pero no era solo la pérdida de sus goles, también se había ido el aura. La seguridad de que en cualquier momento algo espectacular iba a pasar. Entonces llegó la pregunta que todos temían: ¿quién iba a llenar ese vacío? Y en ese momento, la respuesta fue algo que nadie esperaba. Un joven talento criado en Europa, explosivo, potente, buen juego aéreo, diestro y sin miedo a probar desde lejos. Y como muestra de la fe del club en él, le entregaron un número sagrado, el 7. Sí, cuando el Real Madrid anunció que Mariano, un jugador que habían vendido el verano anterior y que había regresado casi en silencio, sería el heredero del mítico dorsal de Cristiano, no solo se alzaron cejas, se giraron cabezas. Porque este no era solo un número, era una corona, era un legado, era una declaración. El Madrid puso su fe en Mariano. No era simplemente un canterano subido al primer equipo. Mariano era el heredero simbólico de CR7. El hombre que, según creían, podría ser el rostro del Madrid post-Ronaldo. Y si el club hubiera acertado con esa decisión, habría quedado como uno de los movimientos más audaces y románticos de la historia del fútbol. Pero no pasó, ni cerca. 5 años después, Mariano se fue, en silencio, sin ceremonia, sin video de despedida, sin ovación. Simplemente se fue. Y ahora, mirando hacia atrás, nos preguntamos: ¿qué pasó con el hombre al que confiaron una de las camisetas más pesadas del fútbol mundial? ¿Qué pasó con Mariano? Pero para entender a Mariano y por qué cayó en el olvido, primero hay que entender el peso del número que heredó. Porque incluso antes de Cristiano Ronaldo, el número 7 en el Real Madrid no solo se usaba, se cargaba con reverencia y responsabilidad. Durante generaciones perteneció a hombres que dejaron legados grabados en piedra en las paredes del Santiago Bernabéu. En los años 50 fue Raymond Kopa, quien ayudó a consolidar al Madrid como rey de Europa en su primera gran era. Después llegó Juanito, un jugador cuya pasión lo convirtió en un ídolo de culto, un jugador cuyo espíritu aún se invoca en cada partido, cuando los hinchas corean su nombre en el minuto 7. Mirá esto. ¡La maravilla! ¡Villa, Juanito Maravilla! ¡Villa, Juanito Maravilla! Jamás se olvidan. Y después Raúl, no solo un jugador, sino el símbolo del club. Un capitán, un goleador, un canterano que sagraba blanco. Y entonces, como un trueno que sacudió el fútbol, llegó el más grande que jamás haya usado esa camiseta: Cristiano Ronaldo. Un hombre que elevó los estándares del número 7 a alturas prácticamente inalcanzables. Cuando Ronaldo se fue, no solo dejó un hueco en el 11 titular, dejó un fantasma. Madrid no necesitaba solo un reemplazo para ese puesto, necesitaba a alguien que al menos ocupara esa camiseta, alguien que la sostuviera, que intentara al menos vivir con una fracción de su peso. Podrían haber esperado, pero eligieron dársela a Mariano. Y lo cierto es que incluso entonces Mariano parecía un heredero muy improbable. No era un galáctico, no hubo fichaje récord, ni cartel gigante, ni presentación multitudinaria. Su llegada, o mejor dicho, su regreso, fue silencioso, pero simbólicamente poderoso. Mariano, hijo de madre dominicana y padre español, había nacido irónicamente en una ciudad justo a las afueras de Barcelona. Mariano no se formó en academias mundialmente reconocidas, ni fue descubierto por ojeadores a una edad temprana, pero aún con un desarrollo tardío, el Real Madrid supo verlo, y lo fichó para su equipo filial, el Castilla. Sin embargo, Mariano tenía algo imposible de ignorar: una determinación bruta, una fuerza interior que lo empujaba siempre hacia adelante. En su temporada consagratoria con el Castilla, marcó 32 goles. Tal vez no tenía el refinamiento de otros prodigios, pero lo que tenía era hambre. Y en un ecosistema futbolístico que muchas veces prioriza la pulidez, Mariano era un recordatorio de lo primitivo, de lo instintivo. Aún así, mientras el Real Madrid ganaba Champions League una tras otra, no había espacio para él. Y en el 2017 se fue al Olympique de Lyon. Y fue ahí donde, al menos en apariencia, comenzó su transformación. En Francia por fin tuvo espacio para correr y tiempo para crecer. Anotó 21 goles en una sola temporada. Fuerte, agresivo,
imponente, capaz de empujar goles, de intimidar defensores. Un delantero con recursos, y ese rendimiento, sumado a ciertos atributos que recordaban a CR7, fueron suficientes para que el Real Madrid activara su cláusula de recompra, 23 millones de euros. Hoy, con el diario del lunes, puede parecer una locura, pero en ese momento, si entrecerrabas los ojos y girabas un poco la cabeza, algo de Cristiano se podía intuir. La definición, la potencia física, la velocidad, el juego aéreo, el cuerpo, la actitud. En la League One parecía un delantero completo, maduro. Y ahora no solo volvía a Madrid, sino que lo hacía con la historia cargada sobre su espalda. Sin embargo, con el tiempo uno se pregunta, ¿fue realmente un ascenso o fue una condena? Porque la presión que eso trajo podría devorar incluso al más élite. Y para un jugador como Mariano, que vivía del instinto, de lo reactivo, el peso fue insoportable. Eso sí, nunca le faltó esfuerzo. De vez en cuando dejó destellos de lo que podría haber sido. Un golazo ante la Roma por Champions, un tanto decisivo en Liga, pero momentos aislados, espaciados, poco frecuentes. En general, Mariano no logró afirmarse, y su crecimiento fue mínimo. Con el tiempo, sus movimientos se volvieron más frenéticos que precisos. Lo que empezó con confianza, terminó en duda. Y cuando un jugador deja de confiar en sí mismo, el resto del equipo lo nota. Y en un club como el Real Madrid, donde se exige brillantez cada semana, el tiempo se agota rápido. Pero el declive de Mariano no fue único. Del otro lado de España hay historias similares, como Bojan Kirkic o Giovanni Dos Santos. Historias de talentos extraordinarios que, cuando se les pone un peso colosal encima demasiado pronto, no florecen, se rompen. Y en el Real Madrid, la lupa es todavía más cruel. La hinchada no solo mira, juzga. Cada toque, cada error, cada fallo se magnifica. Muchos no alcanzan su potencial por lesiones, o porque sus rodillas no soportaron el peso. Pero en el caso de Mariano, el cuerpo estaba bien. Fue la mente la que no lo soportó. Ahora bien, en su defensa, cuando Eden Hazard llegó al Madrid, también se le entregó el número 7, y por lo que había hecho en la Premier League parecía una apuesta segura. Sin embargo, terminó siendo uno de los peores fichajes del club. Sí, las lesiones arruinaron su paso por España, pero también su forma física y su disciplina. Y aunque las causas fueron diferentes, el resultado fue el mismo. La historia de Hazard, al menos, invitaba a la empatía. Fue traicionado por su cuerpo. La de Mariano, en cambio, no tenía esa excusa. Su fracaso no era visible, era psicológico, y por eso, tal vez, más difícil de perdonar. Ahora bien, esto no quiere decir que no tuviera condiciones. Mostró cosas, tenía instinto dentro del área, gran definición, un cabezazo temible y una potencia física que muchos defensores no podían controlar. Tenía entrega, luchaba cada pelota, en un escenario más chico con menos presión, rendía. Quizá el error fue no haber esperado, quizá ese número 7 debió haberse entregado más adelante con menos expectativas. ¿Quién sabe? Porque cuando su contrato expiró en 2023, su nombre ya no estaba en las bocas de los madridistas. Y su salida no fue escandalosa, pero fue peor. Fue en silencio. Y en muchos sentidos, el silencio fue ensordecedor.